Colombianos, realmente Gustavo Petro era el presidente que necesitaba Colombia, pues asumió la responsabilidad de lo ocurrido en los pozos de San Vicente del Caguán, donde retuvieron a 78 policías. Él dice que es el comandante y jefe y que asume toda la responsabilidad, que no culpen ni a los policías ni a los altos mandos militares, porque supuestamente no llegó un apoyo. ¿Qué pretendía el uribismo? ¿Qué pretendía Duque? ¿Qué pretendía Uribe? ¿Que se bombardeara? ¿Que se rescataran estos policías a sangre y fuego sabiendo que podía ocurrir una masacre? Pues no, señores, existía el diálogo y calmar los ánimos pacíficamente, no entrar a rescatar 78 policías y después que aparecieran muertos, pues iban a responsabilizar los uribistas a Gustavo Petro. Y esto pues no se les dio el gusto. Y nuevamente la zona de San Vicente del Caguán vuelve a ser tema de controversia, mientras la justicia penal militar ordenó capturar al comandante de la policía del Caquetá por omisión. El general Sanabria aseguró que Alfonso Prada fue canjeado a cambio de 78 policías. El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la orden de la justicia penal militar de capturar al comandante de la policía de Caquetá, el coronel Javier Antonio Castro, por el delito de omisión al llamado de auxilio. Pero ustedes no se han dado cuenta ni les han informado esto en noticias. El coronel andaba de permiso porque le había fallecido su querido padre. Hágame el bendito favor. Emite un juez de justicia penal militar una orden de captura, pero no habían verificado que este coronel estaba de permiso. Petro asumió la responsabilidad de las acciones que se llevaron a cabo ese día en Los Pozos, en San Vicente del Caguán. Dijo que como comandante y jefe de las fuerzas militares ordenó no iniciar una acción militar contra la Guardia Campesina a pesar de la reducción a la que fueron sometidos los uniformados. Es decir, colombianos, se evitó un confrontamiento bélico entre campesinos y la policía, ¿no? Él escribió en su cuenta de Twitter: no quiero jueces que presionen que se bombardeen niños, que hagan falsos positivos o se masacren a los manifestantes. Mis tropas jamás bombardearán niños. Respondo ante el juez militar que juzga a mi jefe de la policía en el Caquetá por mis órdenes de no matar a la población civil. Los mejores juristas internacionales en defensa de derechos humanos serán contratados para defender a los oficiales de la policía que defienden los derechos humanos de Colombia. ¿Qué querían? ¿Sangre? Pues no les dieron el gusto a los uribistas y a las personas que querían un confrontamiento bélico entre campesinos y policías. Según un pronunciamiento del ministro del Interior, Alfonso Prada, si hubiera optado por una intervención militar, la situación podría haber resultado en una masacre. El 3 de marzo fueron liberados los uniformados de la policía, luego manifestaciones en las que murieron el subintendente Ricardo Arley Monroy y un campesino identificado como Reinel Arévalo. Y porque hay un choque de versiones, que unos dicen que cerco humanitario, que otros dicen caje y que otros un secuestro. Pues este jueves el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, aseguró que el ministro Prada fue canjeado a cambio de los policías que permanecían secuestrados. Textualmente dijo: prácticamente el señor ministro del Interior se canjeó por los policías y hubo momentos de tensión. Estuvieron con el ministro de Defensa, con el del Interior, el alto comisionado para la paz y el comandante de las fuerzas militares. Y quien les habla, estuvimos en el sitio, recibiendo a los policías. Y el ministro nos dijo: yo me quedo aquí para que ustedes puedan salir. Eso es un acto de valentía. Ante las escandalosas palabras del director de la policía, que configurarían un cambio en la versión que había entregado el gobierno nacional, el cual se refirió a los hechos como una zona A y un cerco humanitario, los ministros de Defensa y del Interior salieron a dar explicaciones. Prada desmintió haber estado secuestrado y contradijo la declaración de Sanabria. No estuve secuestrado, ni ningún ministro estuvo secuestrado. Me pude desplazar a donde yo quisiera. Yo podía ir a la tienda a comprar lo que quisiera, sin problema. Las 2 noches dormí en el batallón que hay del ejército en San Vicente del Caguán. El ministro Prada aseguró que fue requisito la liberación de los uniformados de la policía para que él ingresara a dialogar con el campesinado. Por su parte, el jefe de la cartera de defensa, Iván Velázquez, sostuvo en Red Noticias que probablemente el general Sanabria se habría confundido. Y pues ahí es donde varias personas, como el señor Jaime Neira, dijo: numeral libertad y orden. Atención Colombia, la justicia penal militar acaba de ordenar la captura del coronel Javier Castro, comandante de la policía del Caguán. Seguramente la principal acusación será de haberse negado a ordenar a sus hombres al mando que masacraran campesinos.
También Físico Impuro se pronunció frente a la orden de captura que emitió un juez de justicia penal militar frente al coronel, pues por omisión seguramente. La justicia penal militar quiere meter preso a policías que evitaron una masacre en Pozos, Caquetá, y Petro traerá a los mejores juristas del mundo para defenderlos. ¿Ven la diferencia? Uribe y Duque mandaron a acabar con la vida de inocentes y hoy estos policías y soldados están presos. Y lamentablemente sí, hoy están condenados, otros están confesando en la JEP lo que hicieron por órdenes de sus comandantes y jefes. ¿Se dan cuenta la diferencia de un presidente que no le gusta la violencia, que pues se puede conciliar hasta el último momento para evitar pues muertes absurdamente? Y cuando pues fue Uribe o cuando fue Duque, ¿qué pasó? Pues estas personas asumían las órdenes y hoy en día están pues presos. Romarosa también dice, ya no manda en la justicia penal militar el delincuente Martínez Neira. Se arrugaron. Suspendida la orden de captura por lo de San Vicente del Caguán contra el coronel Javier Castro, comandante de la policía del Caquetá. Que quede claro para Cianuro, Petro manda. Y es que María Fernanda Cabal de forma irónica confesó que se habían evitado varias muertes. Aquí ella salió en defensa pues del coronel, dice, ¿por qué abren un proceso contra el coronel Javier Antonio Castro por un delito que para el caso no se estructura objetivamente? Si todos vimos que el presidente Gustavo Petro había ordenado que no se hiciera nada. Esa responsabilidad recae sobre el comandante y jefe. Y cita el artículo, Ley 1407 del 2010, artículo 166. Es increíble que aquí se abra un proceso por evitar muertes y por realmente haber salvado a 78 policías. ¿Aquí qué querían entonces los uribistas? ¿Que se entraran a matar a sangre y fuego a campesinos? No, señores, estamos en el gobierno del cambio. Y es que aquí todos estos uribistas andan ardidos porque se evitaron muertes, porque realmente se hizo lo correcto, porque se calmaron los ánimos, porque se entró a dialogar y porque todo salió en un buen término. Ahora quieren buscarle pelos al gato, buscar a un responsable sobre este hecho. Más bien deberían buscar a quien asesinó al policía, que es un homicida, y también qué policía asesinó al campesino, ¿no? Gustavo Petro se pronuncia, la orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente del Caguán la di yo como comandante de las fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo pudo generar una masacre. Que hagan eso las dictadoras, pero una democracia jamás. Y aquí María Fernanda Cabal pues cita este mensaje de Gustavo Petro y dice, no olvidemos quién dio la orden. Pues realmente sí, no olvidemos quién dio la orden de evitar una masacre. Y pues acá a la señora María Fernanda Cabal sí le dicen y le recuerdan los 6.402 falsos positivos y le hacen la misma pregunta. ¿Quién dio la orden? Si fue presuntamente su jefe. Ahí tenemos la tarea, señores. Gustavo Petro por un lado evita una masacre y por el otro lado a María Fernanda Cabal le recuerdan quién dio la orden de 6.402 falsos positivos, que es una cifra simbólica porque al parecer fueron muchos más. Y aquí María Fernanda Cabal se pregunta frente al mensaje de Gustavo Petro en el cual dijo, yo soy comandante y jefe de las fuerzas militares, soy el único responsable de las acciones en los Pozos, Caquetá. Realmente este es el presidente que pone el pecho a las fuerzas militares, que no deja solos a sus policías ni a sus soldados y asume la responsabilidad de sus actos. Y pues la senadora María Fernanda Cabal se pregunta, ¿pretenderá con esto evitar las responsabilidades por parte de los secuestradores de 78 policías y asesinos del subintendente Monroy? Pues no, señora, lo que pretende aquí Gustavo Petro es evitar pues la orden de captura de este coronel pues que están acusando de omisión. Y es que realmente se conoció esta noticia, es insólito, el coronel Jairo Antonio Castro, a quien un juez ordenó capturar por omisión de sus funciones en el Caguán, estaba de permiso, su padre había fallecido. Y el señor ministro Iván Velázquez aclaró a la opinión pública la inasistencia del general de la policía Javier Castro al llamado del juez penal militar por el tema de los pozos. Ahora el doctor Roberto Tico nos informa que suspendía la orden de captura. Este es el cambio. Y aquí está el comunicado de la Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar, donde suspende pues esta orden de captura y realmente se limpia el nombre de este coronel.
Dice, Bogotá, 24 de marzo del 2023. La Unidad Administrativa Especial de Justicia Penal Militar y Policial se permite informar que el juez 181 de Instrucción Penal Militar y Policial, mediante providencia fechada el 24 de marzo del 2023, resolvió revocar la orden de captura librada contra el coronel Javier Antonio Castro Ortega, cuya finalidad consistió en vincularlo formalmente a la investigación mediante indagatoria, lo anterior atendiendo a las justificaciones allegadas al despacho por parte del coronel, y en su lugar dispuso fijar para el 31 de marzo de este año que avance la diligencia de la indagatoria. Entonces se dan cuenta, por apresurados, por buscar un culpable, pues la cagaron literalmente. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de lo que hizo el presidente Gustavo Petro de pues asumir toda la responsabilidad de lo que pasó en el Caguán con estos 78 policías? También, ¿qué piensan de la suspensión de esta orden de captura donde María Fernanda Cabal dicen que por qué lo habían atacado a él, que toda la responsabilidad era de Gustavo Petro, pero también resaltaba el mensaje donde pues Gustavo Petro decía que había evitado pues una masacre? Colombianos, no siendo más, esperamos sus opiniones frente a la valentía de este presidente llamado Gustavo Petro, quien asume sus responsabilidades y sus actos, ¿no? Como el tal Duque o como el Uribe, ¿no? Que daban las órdenes y después buscaron que lo hicieron a sus espaldas. Muy amables y hasta un próximo video.